La historia toma lugar en un futuro cercano y distópico en la ciudad de Los Ángeles, donde conocemos a Will y Katie Bowman, un matrimonio con 3 hijos, Bram, Gracie y el pequeño Charlie, del cual fueron separados hace poco menos de un año durante la infame llegada. Así es como llaman a la invasión extraterrestre de los anfitriones, una raza que desde entonces domina la Tierra de forma totalitaria para extraer sus recursos. Dentro de esta nueva normalidad, Will se presenta al taller donde trabaja junto a su compañero Carlos, al cual le confiesa que cruzará al otro lado del muro de la ciudad en busca de su hijo Charlie. Luego de pasar por un punto de control de los cascos rojos, la policía militarizada que sirve a los anfitriones se encuentra con un contacto que lo oculta en un tráiler de mercancía con destino a Santa Mónica. Justo antes de salir de la zona de exclusión, los rebeldes detonan una bomba en un camión cercano. Will a duras penas sale vivo de los escombros, solo para terminar rodeado por cascos rojos y drones. Ante la ausencia de su marido, Katie rompe el toque de queda para visitar a Carlos, aunque este finge que no sabe nada sobre Will. De regreso a casa, la mujer se ve obligada a esconderse de los drones vigilantes debajo de un camión militar. Desde ahí observa cómo los cascos rojos arrestan a un tipo que aclama ser inocente. Una situación rutinaria en este gobierno totalitario. Al otro día, sigue el consejo de su amigo Eric. Katie acude al hospital en busca de su marido, ya que el lugar está repleto de heridos por la explosión. Si bien los médicos la ignoran, ella aprovecha la situación para robar insulina, un bien preciado para su hermana Maddie, cuyo hijo pequeño sufre de diabetes, una enfermedad que al gobierno ya no le importa tratar porque la considera poco digna. En otras palabras, eugenesia. Tras un rato desagradable en prisión, Will es llevado contra todo pronóstico a la Zona Verde, un vecindario aislado donde viven los humanos colaboradores de los anfitriones, que disfrutan de una vida repleta de lujos. Ahí conoce al sujeto que lo llamó en primer lugar, Alan Snyder, el gobernador de la colonia de Los Ángeles, que conoce su verdadero pasado como veterano de la Guerra del Golfo y agente del FBI, experto en encontrar criminales buscados. Mientras contemplan el despegue de una nave alienígena, Snyder le ofrece un trabajo como agente de seguridad nacional con la misión de encontrar a Jerónimo, el líder de la resistencia, la organización rebelde que tantos problemas le ha causado a los anfitriones. Will se niega en primera instancia, aunque el gobernador amenaza con enviarlo junto a su familia a la fábrica, el temido campo de concentración en que los opositores del régimen son esclavizados. Entonces, el hombre acepta con la condición de que le ayudarán a recuperar a su hijo Charlie, tras lo cual le permiten volver a casa, tras el alivio de su familia. Al amanecer, descubren a Snyder cocinando el desayuno en su casa con productos exclusivos de la Zona Verde, uno de los tantos beneficios del nuevo empleo de Will. Katie le muestra apoyo a su marido, aunque en secreto, se reúne con Eric y los rebeldes para anunciarles que tienen un informante dentro del gobierno, ella. Cambiando de escenario, Carlos es arrestado por participar en el plan de huida de Will, mientras que su esposa Lucía y su hijo Mateo presencian el asunto a escondidas. En su primer día de trabajo como agente de la Autoridad de Transición, Will descubre que no estará a cargo, sino que debe seguir órdenes de Phyllis, una ex dirigente de la CIA que le asigna la tarea de capturar a Andrew, el sospechoso del atentado en la zona de exclusión. Junto a su nuevo compañero, un ex oficial de policía llamado Vu, el agente pasa por el apartamento de la novia de Andrew, la cual afirma que rompió con él hace meses y no sabe nada sobre su paradero. Aún así, el hombre le asegura que los cascos rojos vendrán después de él. Dicho eso, se adentra al callejón trasero para tomar por sorpresa a Andrew, quien acaba de salir del apartamento de su novia. No por nada, Will tenía 50 capturas a su nombre en el extinto FBI. Tras una intensa persecución, logra someter al sospechoso ante la mirada vigilante de un dron. Al entregar a Andrew, Will se da cuenta de que su amigo Carlos también está encerrado y bastante furioso por su alianza con el gobierno. Apenado, el agente le demanda a Phyllis que libere a Carlos para que se convierta en su informante, pero ella le advierte que sus órdenes vienen de más arriba.
Más adelante, Lucía y Mateo acuden a casa de los Bowman, quienes se proponen buscarles nuevas identidades. De esa manera llegan a Sirac, un hacker que antaño los ayudó a crear identidades falsas para ocultar el paradero laboral de Will. En otro momento, Katie le informa sobre los progresos de su marido a Quayle, un miembro importante de la Resistencia, que le advierte que Andrew debe ser eliminado, ya que pertenece a otra facción rebelde que no conoce sus identidades. Una vez, Lucía y Mateo llegan a un campo de refugiados. Will se propone a sacar de prisión a Carlos, aunque para su desgracia ya se encuentra en un bus de camino a la fábrica. Lo único que puede hacer es informarle que su familia está a salvo. En cuanto llega a casa, Will recibe la tarea de atrapar al resto del grupo de Andrew. En secreto, Katie le informa de esto a Eric. Para cuando Will y Bill llegan al lugar, solo encuentran a los rebeldes asesinados, lo que deja en evidencia que hay un infiltrado dentro de Seguridad Nacional. Un tiempo después, un locutor de radio escuchado en secreto por muchas personas de la colonia cuenta la historia de la injusticia que condujo al bombardeo de la zona de exclusión de Santa Mónica e insta a la gente a unirse a la rebeldía. Los cascos rojos intentan dar con el origen de la señal, pero el locutor ya se había escapado. A su vez, Bram graba la transmisión en un cassette y lo guarda junto a los demás, revelando que a espaldas de sus padres escucha los discursos rebeldes. Su madre también anda en sus propios asuntos, uniéndose a más miembros de la Resistencia para secuestrar un camión de suministros. Por desgracia, los cascos rojos en la parte trasera los toman por sorpresa. Si bien Eric y compañía consiguen abatirlos, un rebelde llamado Justin termina gravemente herido. Cuando Katie trata de ayudarlo, Eric lo ejecuta de una vez bajo el argumento de que ya está perdido. A costa de esto, descubren que los drones enemigos responden a los disparos en 98 segundos. Al llegar a la escena del crimen, Will deduce que Justin fue ejecutado a juzgar por sus heridas. En consecuencia, la familia del difunto es detenida y llevada a la fábrica. Will no está de acuerdo con esto, pero no ayuda el hecho de que los cascos rojos descubren un mensaje cifrado de la Resistencia en la habitación de Justin. Eso lleva a Will y a Bill a descubrir el arsenal secreto de la Resistencia junto a su campo de tiro, una pérdida importante para los rebeldes. En consecuencia, Eric le advierte a Katie que debe conseguir información más importante que haga contrapeso al daño que le está haciendo su marido a la Resistencia, o de lo contrario, lo borrarán de la ecuación. Tras esa amenaza, ella mantiene la compostura y la reapertura de su viejo bar, The Junk, uno de los beneficios de los Bowman como colaboradores. Una lástima que el ambiente se ve arruinado por la aparición indeseada de Snyder y sus comentarios en pro de la ocupación alienígena. En privado, Katie estalla de impotencia por esto, así que su marido le recuerda que su alianza con la autoridad de transición es su única vía para encontrar a Charlie. Concretamente, piensa usar el Rolodex, una colosal base de datos a la que solo tiene acceso Phyllis. Luego, Katie utiliza el conocimiento de esta base de datos como una moneda de cambio con Eric para proteger a su marido. En la siguiente escena vemos la perspectiva de un miembro de los cascos rojos participando en una redada. Al volver a la base y quitarse el casco, vemos que el soldado se trataba de Eric, infiltrado en filas enemigas. Mientras tanto, Katie provoca un incendio controlado en su casa y luego llama a las autoridades bajo la excusa de que le lanzaron una bomba incendiaria. Al llegar y ver que su esposa está a salvo, Will se percata de que los cascos rojos están registrando su casa como parte del protocolo de seguridad. Además, Katie es convocada al Departamento de Seguridad Nacional para prestar declaración. Pese a que su marido protesta, ella decide colaborar, porque era su intención con el incendio desde un principio. Lo que no se esperaba es que Phyllis la sometiera a un interrogatorio demasiado personal, como si no creyera del todo en su versión del incendio. Tras eso, la señora llama a Will y le muestra los casetes de su hijo, descubiertos por los cascos rojos en la inspección. Entonces, ella promete destruirlas con tal de que erradique la rebeldía de su hijo antes de que sea demasiado tarde. Después de recibir su respectivo regaño,
Bram le confiesa a su padre que en los reversos de los carteles publicitarios están anotadas las fechas de las transmisiones rebeldes. Siguiendo esta señal, Will atrapa al locutor de la Resistencia durante su próxima transmisión. Si bien todos en Seguridad Nacional creen que se trata de Jerónimo, el agente no está tan seguro, pues no fue tan difícil atraparlo. Tras un interrogatorio, el locutor revela la ubicación donde recibía sus discursos, y Will descubre que provienen de la Zona Verde. En paralelo, Phyllis visita de sorpresa el bar de Katie, a la cual le muestra que tiene una foto de ella en el asalto del camión de suministros. A cambio de su silencio, debe trabajar para ella y darle información sobre la Resistencia. Al volver a casa y saludar a su marido inválido, Phyllis se topa con un casco rojo, pero no uno aliado, sino Eric. Ella no tarda en comprender la situación y le pide que después de matarla, también haga lo mismo con su marido, ya que nadie más puede cuidarlo. Dicho eso, el rebelde cumple con su misión. Cambiando de escenario, vemos a un montón de jovencitos recibiendo carteles sobre la rebeldía a través de la tubería de la Zona Verde. Pese a que es un proceso rutinario, uno de los jóvenes, Sean, se ve atrapado por los cascos rojos. Por otro lado, Bill le informa sobre la muerte de Phyllis a Will. Katie escucha su conversación desde las escaleras y se lamenta de lo que ha causado su información. En la escena del crimen, los agentes se topan con el nombre de Jerónimo escrito en sangre. Ante eso, Snyder se pregunta cómo pudieron entrar a la Zona Verde, a lo que Will responde que es bastante obvio. Jerónimo siempre ha estado adentro. Tras interrogar a Sean, Will y compañía dan con un taller oculto de imprenta en la Zona Verde, del cual surgían los carteles publicitarios y los guiones para el locutor. Como también capturan a los encargados del lugar, las autoridades comunican de forma pública que Jerónimo ha caído. Sin embargo, los responsables del taller solo son ejecutivos de publicidad que vieron una oportunidad para crear al héroe de la Resistencia. En paralelo, Bram ayuda a su novia Pia a contrabandear mercancía fuera de la colonia, donde encuentran estructuras derruidas, calles desiertas y productos imposibles de conseguir dentro de los muros. Ante la supuesta captura de Jerónimo, Quayle prepara a sus rebeldes para la operación más grande hasta la fecha. Ahora como director de la unidad antirresistencia, Will acusa a Jennifer, una colega que nunca le cayó bien, de ser la espía dentro del departamento. En su defensa, ella aclama que podría ser su querida esposa Katie, ya que Phyllis la convocó a su oficina y horas después estaba muerta. A raíz de eso, el agente no solo empieza a sospechar de su esposa, sino de su hijo Bram, quien le obsequia marcadores a su hermana, un producto escaso en la colonia. Para cumplir con las demandas de los anfitriones, Snyder convence a Luis, el locutor de la radio, de actuar como Jerónimo en su próximo juicio y, a cambio, promete trasladarlo en secreto a otra colonia. Llegado el juicio, los familiares de los cascos rojos fallecidos en los atentados rebeldes declaran en contra del supuesto Jerónimo. Así que Snyder rompe su promesa y ordena la ejecución pública de Luis. Tras eso, el gobernador abandona el tribunal en un convoy de cascos rojos con Will de acompañante, el cual no está contento con lo que le hizo a Luis. En su defensa, Snyder aclama que el pueblo necesita una catarsis y además le dio más tiempo a la gente para conseguir a los verdaderos terroristas. En el trayecto, se revela que Eric forma parte del convoy como soldado infiltrado y les dispara a los pasajeros de la primera camioneta para frenar a la del gobernador. Acto seguido, aparecen un montón de rebeldes disfrazados de cascos rojos que abren el vehículo de Snyder solo para que Will los acribille a balazos. Hecho eso, toma el volante y abandona el área. Los rebeldes no tienen otra que dejarlo ir, dado que se ha cumplido el plazo de 98 segundos y los drones enemigos están llegando. Como Will cree que en verdad fueron atacados por cascos rojos en un intento de golpe de estado, decide refugiar a Snyder en el bar. Mientras su marido sale a pedir ayuda por un teléfono público, Katie contacta discretamente a Eric y le revela que Snyder está en su bar.
El problema es que Will regresa antes de lo previsto con noticias de los verdaderos cascos rojos, los cuales llegarán en poco tiempo, temiendo que podrían traicionarlo. Snyder le menciona a los Bowman que sus contactos en Santa Mónica confirmaron que Charlie está vivo y su única manera de llegar hasta él es protegiendo al gobernador. Ante la llegada de Eric disfrazado como soldado, Katie mantiene la naturalidad para guiarlo hasta el sótano, donde conversan sobre el destino de Snyder. Según el rebelde, ella debe llevar al gobernador a la puerta trasera para entregarlo a los insurgentes sin necesidad de enfrentar a Will. Tras la partida de Eric, Katie aprovecha un comentario de mal gusto de Snyder para echarlo por la puerta trasera, pero su marido se lo impide. Harto de esperar, Quayle le ordena al escuadrón de Eric entrar al bar con fuerza letal. En cuanto los rebeldes derriban la barricada principal, Will abre fuego contra ellos, aunque uno lo atrapa a mitad de una recarga. Cuando parecía su fin, Katie ejecuta al rebelde con su pistola. Ha salvado a su marido, pero ¿a qué precio? Tras eso, ambos se rinden ante Eric y le indican que Snyder se encuentra en la oficina. Sin embargo, el rebelde se topa con una puerta abierta, lo que significa que el gobernador ha huido. O eso es lo que creía, porque ante la llegada de los verdaderos cascos rojos, Will saca a Snyder de un escondite debajo de la barra. Más adelante, Katie trata de recuperar el contacto con la resistencia, aunque al revisar su base, descubre que se han movilizado sin avisarle. Por su lado, Seguridad Nacional acaba de descubrir que Eric era el rebelde dentro de los cascos rojos y se hacía llamar Dwight Ford. Al momento de irrumpir en su verdadera casa, esta explota por los aires, matando a varios soldados ante Will y View. No muy lejos, Eric ataca a un casco rojo para obtener acceso a un tráiler de cadáveres y llevarse uno de los fallecidos. Luego, con ayuda de Quayle, le revienta la cabeza al cadáver y lo incinera dentro de una furgoneta, a manera de fingir su propia muerte. Durante el proceso, le recuerda a su líder lo importante que era Katie en la resistencia. Quayle piensa todo lo contrario, afirmando que ella los manipuló desde un principio para ascender de puesto a su marido. Poco después, al encontrar la furgoneta, Will deduce que no es más que un engaño orquestado por el propio Eric. En paralelo, Katie encuentra una nota de códigos cerca del bar y lo usa como guía de un libro común y corriente de literatura para construir el mensaje. Esto le permite llegar hasta Eric, el cual le pregunta de una vez por todas si le ha dado información sobre la resistencia a su marido. Ella se ofende de solo escuchar esto, argumentando que siempre ha sido leal y que tuvo que matar a aquel rebelde en defensa de su familia, su mayor prioridad. Dicho eso, la mujer emprende rumbo a casa mientras que Eric desiste de usar la pistola con la que debía matarla. En recompensa de los progresos de Will, Snyder le entrega un sobre sellado y le comenta que sabe por lo que está pasando, dado que él también es padre. Ya en la casa, el agente abre el sobre junto a su esposa y encuentran una foto de su hijo Charlie, sano y salvo. Al otro día, Will y Jennifer, la nueva encargada del Rolodex, siguen las huellas dactilares de Eric, lo cual los lleva hasta el bar. Debido a esto, el hombre le muestra una foto de Eric a su esposa, presentándolo como el mayor asesino de los rebeldes, haciéndosela sorprendida. Ella comenta que habló con él en el bar y le contó que vivía en la casa de su madre. Tras eso, Rachel, una aliada de Katie, le recuerda lo mucho que la resistencia necesita a alguien como Eric, por lo que ella, un poco arrepentida, lo llama para advertirle del inminente asalto de los cascos rojos. Si bien Will no da con su objetivo, se topa con el mismo libro que suele leer su esposa, el mismo libro que usa para comunicarse con Eric. A raíz de la caída en desgracia de la resistencia, Katie le pide a Rachel que negocie con Quayle en su nombre para abandonar la organización. Su familia va por encima de todo. De vuelta con Will, vemos que ha estado sospechando de su esposa hasta que el mismísimo Quayle le revela que la infiltrada dentro de Seguridad Nacional es Katie. Dicho eso, le indica un lugar donde reunirse. Una vez ahí, el agente descubre que se trata de un bus en movimiento y uno de sus pasajeros es Quayle, quien se ofrece a entregar a Eric y al resto de la resistencia.
por una autorización de salida y suministros. Will no tiene otra que aceptar sus condiciones porque, en caso de ser atrapado, Quayle revelaría públicamente el secreto de su esposa. Cambiando de escenario, Eckhart, un rebelde proveniente de otra organización, se acerca a Eric para solicitar apoyo táctico en un atentado a un dirigente mucho más importante que Snyder, el cual visitará la colonia dentro de poco. Al volver a casa, Will le cuenta a su esposa sobre su reunión con Quayle. De esa forma, utiliza a Katie para hacerle llegar la información a Eric y está seguro de que este último acabará con su líder. No obstante, Quayle le recuerda la infinidad de veces que lo salvó en el pasado, recuperando su confianza. Hecho eso, solicita que concrete una reunión con el grupo de Eckhart. Llegado el momento, Quayle se presenta en un mercado callejero donde no ve rastro de Eckhart, aunque Eric le asegura que se encuentra muy cerca. Mientras, desde una posición elevada, Katie se percata de unos cascos rojos en las azoteas, así que lanza unos petardos al mercado como una señal. Esto causa el pánico entre los presentes y en vez de abatir a Eric, los cascos rojos aniquilan a Rachel. Como perdió su verdadero objetivo, Will acude de nuevo a Quayle, ahora custodiado en un refugio gubernamental. Ahí, le cuenta sobre cómo Eric y él reclutaron a Katie en la Resistencia, explotando su chispa rebelde. En cuestión de segundos, el agente lo revienta a balazos al igual que a sus guardias. Todo sea con tal de ocultar el secreto de su esposa. Con el respaldo de Bill, le afirma a Snyder que Eric descubrió el paradero de Quayle y lo asesinó. A su vez, Bram y su profesor del Instituto Carson utilizan un telescopio improvisado para ver una instalación de los anfitriones en la Luna. Es la infame fábrica. En el primer aniversario de la invasión alienígena, un montón de ciudadanos rompen el toque de queda para recordar a sus seres queridos que fallecieron hace un año. Ante la llegada de los cascos rojos, no regresan a sus hogares como siempre, sino que les plantan cara, hartos de la ocupación extraterrestre. Will y Bill ven esta oleada de ataques como una oportunidad perfecta para contarle a Snyder que los rebeldes están recibiendo apoyo desde afuera de la colonia, es decir, una excusa perfecta para salir de las murallas y comprobar si se puede vivir fuera como dicen los rumores. Así es como llegan al corazón de Los Ángeles, donde suben al último piso de un rascacielos para contemplar el panorama y posibles rutas de huida, dado que piensan largarse de la colonia antes de que todo se venga abajo. Por su parte, Eric llama a Katie a la guarida del grupo rebelde de Eckhart, quien repasa el plan para capturar el objetivo VIP del gobierno, y tienen la sospecha de que llegará a la ciudad a través del metro, un servicio supuestamente destruido, o al menos así lo pintan las autoridades. Siguiendo las sospechas de Will y Bill, el equipo de Snyder descubre un túnel de servicio que pasa por debajo de la muralla. El gobernador quiere sellarlo enseguida, pero los agentes lo convencen de usarlo como trampa para sus amigos, o mejor dicho, como una mejor vía de escape. Con esto en mente, Will regresa a casa y le confiesa a su esposa que conoce su alianza con la Resistencia. Si bien su intención era convencerla de abandonar la colonia junto a Veo mientras él busca a Charlie, ella se mantiene firme con la Resistencia. Sin otra opción, el agente le sugiere a Veo que salga de las murallas por el túnel, pues no sabe cuándo habrá una mejor oportunidad. Al mismo tiempo, Katie y Eric se cuelan a la estación del metro a base de balazos, y a su vez limpian el lugar de guardias y desbloquean una entrada para Eckhart y los suyos. Juntos, colocan cargas explosivas en los rieles, tal como tenían previsto. Explotan el tren objetivo. En los escombros, descubren que el VIP vestía un traje tecnológico que nunca antes habían visto. No era un colaborador de suma importancia como creían, sino un anfitrión. Viajamos a la colonia de Santa Mónica por unos cuantos minutos para conocer a Charlie, el cual se ha unido a una pandilla de niños abandonados como él para ganarse la vida en las calles como ladrones. Tras su último robo en el que escaparon de los cascos rojos, él y sus amigos inspeccionan su botín y consiguen un revólver. De vuelta en Los Ángeles, Elena, la jefa del personal del gobernador general, le informa a Seguridad Nacional sobre el secuestro del VIP.
y deja bien claro que ella supervisará la operación de rescate, no Snyder. Al mismo tiempo, Katie y compañía bloquean la señal emitida del traje del anfitrión para llevárselo a su guarida y poder estudiarlo sin problemas. No obstante, el toque de queda en pleno mediodía los toma por sorpresa, así que deciden emboscar un vehículo de cascos rojos. Asustado por las represalias de los alienígenas en caso de que no pueda encontrar al VIP, Will le indica a Maddie que deben llevar a los niños de la familia a un lugar seguro. Suerte que durante todo este tiempo ella ha estado trabajando para un colaborador importante de la colonia, lo que significa que puede refugiar a los niños en la zona verde. Sin embargo, en la fila de entrada, Bram toma provecho del caos generalizado para escabullirse y llegar al apartamento de Carson con la idea de escapar juntos por el túnel. En cuanto a Snyder, lo vemos visitando a su hija Cynthia, a quien le confiesa que los anfitriones ya no lo desean como gobernador por perder el control de la ciudad. Antes de que las cosas se pongan feas, le ofrece su pase de tránsito a su hija para que pueda irse a otra colonia, aunque ella lo rechaza rotundamente, recordando que jamás aceptaría nada de él desde que trató mal a su madre. Devastado, el hombre regresa a su oficina para contemplar cómo los drones arrasan la ciudad en busca de los rebeldes, unas medidas con las que no está de acuerdo. Con ayuda de Jennifer y las grabaciones de seguridad de la redada del mercado, Will descubre la identidad de Eckhardt y la ubicación de su taller. Al llegar, habla con su esposa a través de la ventanilla de la puerta y le advierte que deben entregarle al alienígena cuanto antes para detener la destrucción de la ciudad. De lo contrario, en poco tiempo aparecerán los cascos rojos y no lo pedirán de forma adecuada. En consecuencia, Katie desbloquea la señal del traje del alien, obligando a sus compañeros a huir. Tras entregar al anfitrión, Will recibe las felicitaciones de Snyder, quien en agradecimiento le ofrece su pase de tránsito, con el que puede viajar a Santa Mónica y recuperar a su hijo Charlie. Por su parte, Bram y Carson tratan de abandonar la colonia a través del túnel, solo para acabar interceptados por los cascos rojos. Al mismo tiempo que Will emprende rumbo a Santa Mónica, Katie regresa a su hogar, ahora vacío.